Muchas gracias, porque cuando él leía, yo estaba recordando momentos, ¿no?, que muchos se les van perdiendo a uno. Y como siempre trato de luchar contra la desmemoria, que creo que es uno de los problemas peores que tenemos. De pronto pensé cómo él había hecho un texto con todo lo que ha sido mucho tiempo de mi vida, ¿no? Y de pronto me sentí muy extraña, porque representar lo que uno ha tratado de hacer durante la vida es algo muy difícil. Entonces, en este momento es como hacer el esfuerzo por ser la que ella es, cosa que es casi imposible, porque ella es otra. Y por eso les agradezco mucho a la cátedra que me ha invitado, a Dulce María y a todos los que están aquí. Yo conocí a Cortázar cuando era muy joven. Él estuvo muchas veces en La Habana y en esos encuentros a mí me invitaban. Y entonces siento como que con el tiempo tenía una deuda también con textos que había leído suyos en una época y que he vuelto a releer después. Y como los autores vuelven a ser otros en el tiempo que uno también va envejeciendo, creo que este es un momento donde he estado muy cercana al recuerdo que tenía suyo cuando era joven. Yo tengo un texto que les voy a leer, creo que es un poco largo, pero es mi manera de ver cómo le entra el agua al coco, como dicen en Cuba, cómo para mí entró la poesía, ¿no? Entonces se llama así, Prendida con alfileres, porque mi mamá, que tiene ahora 94 años, cosió hasta los 90. Y yo creo que la poesía es otra costura también. Prendida con alfileres. ¿Qué necesidad de alfileres tenía esa mujer? Virginia Woolf. Desde que era una niña, vi a mi madre agacharse para recoger pedazos cortados a un dobladillo, a una bocamanga, a un doblez. Los alfileres que habían caído al suelo sin sonar tan ligeros, zafándose del peso, eran recogidos también con un pequeño imán que ella frotaba y frotaba contra el piso después de entallar los vestidos sobre cuerpos deformes. El sonido y el movimiento de las tijeras cortando una seda, un crepé, una ilusión, no debió ser una visión tan fuerte en su conjunto como aquella de recoger los restos, las hilachas sobrantes. Ahí estaba humildemente mi madre barriendo el suelo con las manos, las pelusas. Esto me dio un sentido de la atracción terrible hacia el fondo de las cosas que yo veía caer como una imagen doble a través del espejo. Al tocar sus dedos siempre había algo herido, un arañazo, una rosadura, cuyo dolor aparecía después marcado con sangre en la tela. Eran dedos ásperos acostumbrados al hilo, ojos acostumbrados a mirar a través de un calado. Ella, mi madre, tenía que embarajar los pechos, la masa contrahecha, la sustancia. Si la poesía tiene que ver con alguna experiencia, cada uno de nosotros tendrá seguramente una anécdota origen que contar. Pero creo que será una historia amanerada, gracias, o deformada también como los cuerpos por múltiples errores que luego llamamos experiencia. El oficio de contener un lenguaje, de merodear a través del sonido frufrú de una tela que se estampa en la carne. ¿Qué hacemos sino ensartar? Volver y volver sobre las puntadas de un largo hilván que mientras más pasa el tiempo se zafa y se zafa. Queremos apresar un tejido que por los bordes se deshace y poner un vivo de raso allí para rematar, pero la palabra insatisfecha se derrama por los bordes porque la cosa está dentro de la palabra entallada y el alfiler no puede sujetar los recovecos de un paisaje que se llama memoria. Al virar la tela por su envés, bajo el pisacosturas, está ese país que nos contiene a todos y donde habita mi madre, la gran costurera. Con el paso del tiempo, siento que cada frase está viva en algún lugar de esos retazos cuyos hilos plateados formaban flores, pájaros, zorros, que durante la noche se convertían en arabescos terribles, con historias y personajes que salían a deambular. Porque seguir siendo aquella niña o niño cuyo amasijo de vanidades en la tela cobraría forma algún día, es el empeño de cada poeta. Yo soy un poeta, yo soy un poeta, lo reafirmo avergonzado, exclamaba William Carlos Williams. Si les digo que sigo creyendo en ese oficio de culo y mano, como lo llamaba mi madre entonces, no les miento. El oficio de percibir que ella me enseñó sin querer es el más caro, el más lujoso.
La tela que se exprime también muere, el brocado se enrarece y al final queda un color desvaído, no el firme amarillo de los frailejones. Agradezco a las clientas de mi madre servir de modelos con sus vestidos usados en las fiestas que no tuve. Agradezco a los modelos ilustres que nos vigilan desde esa larga, interminable pasarela, a Vallejo, a Pessoa, a Pavese, a Marina, a Agmato, a Badiuna, a Silvia, a Olson, a Cabafi, a Virginia, a Michaud, a Carrera, a Sabines, a Coser, a tantos otros, las maneras de un sentir, esa razón de entrar a la locura y a la vez de no entrar nunca, esa costura doble de las candelillas, cruzándose y descruzándose sobre un tejido muerto pero vivo, capas y capas de tul de una cultura que no se pueden reprimir, una sobre otra, alternando la simulación de un vuelo para un baile entre todos. Agradezcamos la doble vida que nos dieron, atada a un cojín fucsia, donde recostar la cabeza cansada. En el cojín hay un paisaje para cada cual único. 2. Pero hay alfileres sin punta. De eso se trata, de hincar sin tener con qué, sin poder cómo. La cuestión del cómo afilar las puntas para entrar en la sustancia, de hallar ese cómo de su momento en el mundo que tantos han buscado, el cómo de Samuel Beckett. Los alfileres del láter no tienen punta. ¿Te has dado cuenta? Dijo volviéndose cuando la rosa se desprendió del vestido y ésta se agachó con los oídos rebosantes de música para buscar el alfiler en el suelo. Escribió Virginia Woolf en Los alfileres de Slater. Mientras prendemos una tela o una palabra al papel contra el peligro de la caída del alfiler al suelo y de la vida hacia su final, el mundo se transforma por la imposibilidad de un amor, de una costura, y casi siempre por imposibilidad ocurre un proceso que no depende del tiempo y cuya distancia nos corresponde por no ser cronológica, sino ontológica y nuestra. El ser arrojado, que es el ser humano, puede impacientarse y perder esos momentos de multiplicar sus yoes para entrecruzar sentidos, y entonces no habría un presente contraído como el pasado en Proust. La imagen recobrada será siempre una visión de esa impotencia de la que sacamos cada dosis de potencia, cuyo logro es esa capacidad de extender o escoger como un elástico la caída del alfiler superficialmente prendido si rozó el espacio sin sujetar o herir. La poesía corta, cava, hinca y revela un presente contaminado de un antes y un después. Detente a pensar en la imagen y deja fuera la mente cuando lo hagas, Dr. Sachs. O William Carlos Williams, solo la imaginación es real. O Bruce, la imaginación es el órgano y sirve a lo eterno. Cuando me asalta el miedo invento una imagen, escribía Goethe. Hubo un momento en el que sentí como aquellos vestidos cosidos por mi madre tenían dobladillos más simples, costuras lisas y candelillas frágiles, sin torceduras ya. Trazos acelerados por la impaciencia de un fin. Cuando la angustia de un cosido iba hacia su término y ella cansada ya no podía desviar la intención hacia el estilo como multiplicidad de jerarquías, creación de nuevos artificios y fábulas. Siguiendo el trazado de mi madre en la tela comprendí que el fin precipita esos desafíos contra lo real. Pero cada día nos quedan menos días y estos se disfrutan cada vez menos porque se hace imposible la detención del tiempo con la que han soñado los creadores en cualquier época. El deseo de alcanzar la velocidad prometida por las imágenes, de estar en ellas, de participar, entrando por la pantalla al desenfreno de la vida cotidiana, hace que precipitemos nuestras imágenes hacia la sincronización de la emoción colectiva, como llama Paul Virilio a este fenómeno que provoca una guerra de larga duración contra lo real y una confusión de nuestra percepción de imágenes y de lenguajes, dejando al arte, a contrapelo de esa gran velocidad, inmerso en la destrucción de la imagen del sujeto y del yo. Entonces, ¿qué poética se puede instaurar ante el pánico generalizado, frente al populismo y su inmediatez? ¿Qué se vuelve la palabrita alcanzada, esa hablilla y el dolor? Otro golpe de remo sordo por la búsqueda de un centro, una religión, un amor imposible ya. ¿Cuándo dejamos de ser princesas o reinas? ¿Con qué lenguaje saltar hacia ese precipicio que se abre cada día delante de nosotros? Me voy reduciendo, decía José Lezama Lima. Soy un punto que desaparece y vuelve y quepo entero en el toconoma. La costura y la poesía son enamoramientos caros y frágiles.
golpes de remo, puntadas donde exaltar la trama de una pequeña existencia y el artista, abejorro que cruza de un sitio a otro transportando hilos, costumbres, sentidos y hasta el aire que propicia o contamina el espacio que le tocó vivir. Motor que amortigua o acelera su visión en la tela, el pisacosturas, como el abejorro de Julia Kristeva. Ese motor, pulsión, pensamiento, logra una fecundación que ya sea moral o genital, necesita el abejorro, a nosotros, a pesar de que la sociedad moderna le dé un lugar cada vez menos práctico, más simbólico, que mate su utilidad, su beneficio y hasta su sensibilidad. ¿Cómo hacer para que el grifo se abra y salgan palabras que fluyan hacia el Danubio de Claudio Magris? Pueden hacer de un grifo una historia, el misterio, que es un poema y que no. La voz, los espacios en blanco, las particiones, los silencios, los argumentos, sus temas, algo como sonidos, como golpes, tum tum, decía Robert Kriller, o como dijo Robert Duncan, algo que viene de un pozo más profundo que el tiempo y el más peligroso de los bienes, según Hölderlin. Son hormonas también para mí las encargadas de abrir o cerrar el grifo, el pozo, el texto, cuando éstas no tienen suficiente fuerza o ventaja para sus intercambios, cuando cesan los enamoramientos, aunque se sustituyan después por el intelecto y la experiencia. ¿Qué ocurrirá? Porque las pequeñas partículas que nos conducen a esos intercambios, las preposiciones, son como las hormonas. Ante un mal uso, un exceso o carencia, el lenguaje se convertirá en instrumento de coerción y engaño, o cuando menos de construcción de palabras bestias que dan a nuestras vidas, a nuestras pequeñas vidas, sensación de hacerse añicos a cada momento. La poesía es el intento de preguntarle a las palabras qué somos, dijo Guillermo Boido. Nunca me importaron las palabras cuyo significado real estuviera en los diccionarios, porque ellas no interactúan en la vida vivida de mis obsesiones. He preferido la arbitrariedad de las palabras. Por el contrario, una gran poeta, Sylvia Plath, las buscaba hasta hallar su exacta definición y colocarlas más que en conjunción con sus sentimientos, con su significado. Los diccionarios dicen que la poesía es expresión de un pensamiento o sentimiento en forma métrica. Quiero hablar por las cosas, decía Jacques Kerouac, que pretendió que las cosas fueran sustituidas por el sujeto que las nombra. Qué pretensión sobrepasar el peso de las palabras y del tiempo de ellas por el lenguaje. Qué esfuerzo por sacar al lenguaje de la trampa que le tiende cualquier definición. Qué maravilla tener a cargo la distribución de las semillas, de las puntadas y de las palabras. Sé que el poema, vencedor del ruido, la noche, su fugacidad, es el lugar de una espera, un sitio hacia donde se llegar juntos con otros, con alguien, la búsqueda de un tú. Porque todos cumplimos cadena perpetua en las mazmorras del yo, ha dicho Cyril Connery. Quiéralo o no, el poema presenta una circularidad extraña, algo encerrado, un territorio refugio que quiere permanecer en el centro a pesar de su imposibilidad de inocencia. Un territorio orinado de antemano como el de los lobos o los gatos. El lugar donde todo es posible, creía la Pizarni. Es imposible, dice Virginia en El vestido nuevo, que una mujer de carne y hueso a sus 55, 60 años sea realmente una corona de flores o un zarcillo. Tales comparaciones, incluso crueles, se interponen temblorosamente entre la mirada y la verdad. Ha de existir la verdad, ha de haber un muro. Pero ante la crueldad del tiempo, cuando me enfrento al texto, no he dejado de ser niño o niña que busca en él consuelo, amparo, y la edad se desplaza e invierte hasta desaparecer. No solo para hacer la historia de un río arrastrando por su cauce casas, peces, mentiras, verdades y vejez que vemos a través del cristal de una pecera reflejándonos, como si desfilaran frente a nosotros restos encargados de hacer giros o énfasis en el pliegue desplegado, como llamaba Charles Olson al trabajo del poeta contra el muro, que es lo real, sino para encontrar entre un pliegue y otro, entre una costura y la otra, lo que está oculto, aunque sepamos que lo que está oculto seguirá escondido después del poema en total misterio y silencio, puesto que solo hay vida en los pliegues, completaría la frase de Olson, Henri Michaud. Sabemos que con la muerte de las utopías cesa la poesía y viene la prosa a darle mercado a lo que se perdió, la esperanza.
Ocurre lo mismo cuando compramos artículos para olvidar la muerte. Los compramos para intentar olvidarnos de ella, a sabiendas de que lo que nos toca en cada acto del presente es ocupar fragmentos en esa larga construcción del muro, con impotencia, con desencanto, pero con sinceridad, para que los abejorros crucen y descrucen, fluyan y choquen, pensando que es el cielo, un vidrio o la tela, un cielo de asfalto, una carpa agujereada. ¿Qué importancia tiene el campo que no sea la importancia que Olson mismo le dio al considerar al poema como un campo? O cuando Arturo Carrera, el poeta argentino, lo define como ese espacio donde los niños confunden la belleza con la felicidad. El cuerpo y el campo, ese sitio de intimidad restaurada, ese espacio imaginario, es lo único que tenemos, nuestra propiedad, la página, donde se reabastece la singularidad inapelable, aunque no sepamos nunca hasta dónde llegará el recorrido que hacemos sobre ella, ni su extensión o su límite, a sabiendas de que reconocer el límite, el horizonte, es nuestra mayor sagacidad.